De regreso con el contenido de negocios y mercados a través de RNN Canal 27 en una nueva etapa. Repito, RNN Canal 27, así está su página web, rnn.com.do. Nosotros también nos encontramos a través de las diferentes plataformas sociales. Federico Castillo está con ustedes en esta nueva edición. Entramos con nuestro enfoque económico del día de hoy y queremos resaltar algunos datos relativos al más reciente informe del Banco Central sobre la economía dominicana. Ya habíamos señalado algo de manera sucinta y ese informe señalaba que la economía dominicana en el primer semestre había crecido un 4%, desacelerándose con relación al semestre del año pasado. Para que tengan conocimiento de cómo se hacen los informes o cómo se ponderan las informaciones para realizar el informe de la economía, es decir, del Producto Interior Bruto, se hace de manera trimestral, pero se saca una media también de manera semestral. Se hacen informes trimestrales, alrededor de 4 al año, y 2 informes semestrales. Y al final, al principio del año siguiente, regularmente se hacen las evaluaciones finales, se ajusta y se establece cuál fue el crecimiento real de la economía. Hay sectores importantes como intermediación financiera, hoteles, bares y restaurantes que mantuvieron un crecimiento considerable. Sin embargo, uno de los sectores más importantes, que es el sector de la construcción, presentó una desaceleración en el primer semestre de menos 2.7%. ¿Y por qué me detengo en el sector construcción? Porque el sector construcción es uno de los sectores que más sectores adheridos o colaterales tiene. Cuando la construcción se dinamiza, regularmente se dinamizan muchos sectores que van de manera colateral con esto. Estamos hablando cementos y agregados, la industria del acero, la industria del plástico, es decir, las plomerías, las tuberías, la industria eléctrica a través de los diferentes productos para conectar la electricidad en el hogar, pinturas, mantenimiento, es decir, abarcan muchas cosas. Y mucha gente se pregunta el por qué se desacelera el sector construcción cuando nosotros vemos que recientemente el Banco Central desencajó una serie de recursos, una cantidad de recursos considerable para que precisamente el sector construcción pueda obtener el crédito barato, desarrollar proyectos y las personas puedan adquirir soluciones habitacionales acorde a su nivel de ingreso. Lo que pasa es que el principal generador o uno de los principales generadores de dinamismo económico en la economía, no solo dominicana, sino a nivel internacional, es el gasto de capital o los gastos de capitales que el gobierno central hace. Y recuerden que una de las principales razones por la cual la economía mostró esa desaceleración fue precisamente porque el gobierno central no hizo las inversiones de capital debidas en este primer semestre para motivar esa aceleración económica o mantener un crecimiento económico que hay que decir que ese 4% es muy bueno. No estamos hablando que estamos entrando en un periodo de dificultad económica por tener un 4% de crecimiento, no. Lo que pasa es que cuando tú vienes de tener de manera comparativa un 2016, enero-junio, creciendo un 7% y ahora tú tienes una disminución de 3%, entonces ahí hay un impacto considerable en la economía dominicana y hay que analizar cuáles sectores entonces se vieron afectados. A razón de esto, el Banco Central recientemente tomó una serie de medidas, desencajando una cantidad de dinero para unirla a otras cantidades que estaban pendientes del encaje legal para que los desarrolladores de la construcción puedan desarrollar proyectos y otros sectores de la economía dominicana también puedan acceder a crédito más barato, a crédito blando. Baja la tasa de política cambiaria unos 50 puntos básicos, de 5.75 a 5.25. Recientemente, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, anuncia que el gobierno dominicano va a destinar, a erogar 20.000 millones de pesos para dinamizar la economía en los próximos 4 meses y buscar darle un empuje
a la economía dominicana y que podamos terminar con la proyección que los diferentes organismos internacionales de medición económica pues han dictaminado, entre ellos CEPAL, FMI, Banco Mundial, que estiman que la economía dominicana terminará 2017 rondando el crecimiento del 5.2%. Cuando yo dije anteriormente que el 4% es un buen número, es que la media en América Latina y el Caribe es 1.3% de crecimiento. Si el resto de los países que componen la América Latina, el Caribe y el centro está creciendo a un 1 en conjunto y nosotros estamos creciendo a un 5, eso es extraordinario. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, esos 20.000 millones que el gobierno va a destinar para dinamizar la economía, ¿de dónde saldrán? ¿Están contemplados en el presupuesto? Esos 20.000 millones hay que decir, y hay que puntualizar, que no es necesariamente dinero para que el consumidor vaya a buscar prestado a la banca, porque toda política monetaria o toda medida dentro de la política monetaria es tomada por el Banco Central. Y el gobierno va a utilizar una serie de instituciones, entre las que se encuentra el INVI, se encuentra Obras Públicas, la CAS, para entonces a través de ahí, bueno, pues poder ejecutar los 20.000 millones durante el resto del año. Es importante que sepamos de dónde van a salir los fondos, porque si está en el presupuesto significa que el gobierno va a aumentar su gasto de capital, que es el gasto que te genera evolución del empleo. ¿Qué es lo que necesitamos? Mucha gente me ha cuestionado y me dice, mira, liberaron un porcentaje o un monto del encaje legal que había, unos 20.000 millones, bajaron la tasa de política monetaria y como que tú todavía no ves la reactivación económica. Es que no es tan fácil. Son medidas a corto plazo, pero son medidas que se ven trimestralmente. O sea, la evaluación de esa medida que tomó el Banco Central en el mes de agosto, final de julio, vamos a venirla evaluando en el mes de octubre y quizás al final de este mes de septiembre, porque no son medidas de inmediatos resultados. ¿Por qué nosotros insistimos en que esta liberación, esta erogación, esta inversión de los 20.000 millones tiene que ir necesariamente a gasto de capital y a sectores productivos que generen empleo? Porque a la medida en que nosotros incrementemos el nivel de empleo, los salarios se hacen más competitivos y eso sí va a dinamizar la economía. Te aumenta la cantidad, la demanda agregada y eso provoca que la economía crezca a través del consumo y a través de los impuestos que el gobierno cobra que están representados en el consumo. Porque de nada sirve que eroguemos el dinero y que no tengamos la capacidad, el recurso humano y que la gente tenga la capacidad de ir a la banca a buscar el dinero prestado o de generar poder de compra o demanda a través de la generación del empleo. Es importante, hay sectores que te van a generar empleos temporales, eso te va a dinamizar la economía, hay otros que no, hay otros que van a demandar empleos a largo plazo, sobre todo los empleos que están atados a la construcción, pero se hace necesario que República Dominicana, que está dentro de los países con mejores infraestructuras físicas de América Latina, que es uno de los principales puntos a tratar de los inversionistas extranjeros cuando van a realizar inversiones en República Dominicana, Centroamérica, el Caribe y América Latina completa. ¿Cómo está el nivel de infraestructuras viales en los países para nosotros poder depositar nuestros recursos como inversionistas y así aportar a la dinamización de la economía? Pero ese aviso es un aviso importante. Se va a estar generando empleos, ¿qué es lo que necesitamos? Y mucha gente dirá, bueno, es una medida a corto plazo, hay que ver cómo viene 2018, el tema de la deuda, es un tema pendiente. Yo soy partícipe de que nosotros no podemos tomar un centavo de dólar más, que tenemos que reajustar la economía, proyectar qué tipo de economía queremos en los próximos años, 10, 15, 20 años, y ver de qué manera trazar políticas públicas combinadas entre sector privado, sector gubernamental, universidades, para saber el tipo de profesional y de empleo que nosotros queremos. Cuáles son aquellas áreas en las cuales podemos crecer, en las cuales podemos hacer
ser sostenibles en el tiempo. Y cuando yo hablo de que a la medida en que aumenta el nivel de empleo en una economía, los salarios se hacen más competitivos, lo traigo a colación porque muchos economistas, mucha gente dice, es que hay que hacer un aumento de salario, es que hay que hacer un aumento de salario. Yo estoy de acuerdo, la gente tiene que ganar bien para que viva con dignidad. Pero también hay que proyectar y ver qué nivel de sostenibilidad tiene ese aumento salarial en el tiempo. Que no te provoque una espiral inflacionaria que entonces se trague el poder de compra que se le puede devolver por un aumento salarial. O también la manera en que nosotros podemos rebajar, disminuir la brecha que existe entre esa masa laboral disponible y la cantidad de plazas que tenemos en la economía. Siempre habla desempleo. Hay una tasa natural de desempleo en todos los lugares del mundo y están las tasas de sustitución de empleos. Y en República Dominicana ese es uno de los grandes retos. No tan solo empleos locales, nosotros podemos también mirar hacia afuera, ver de qué manera nuestros recursos humanos pueden explotar sus capacidades fuera del país, generar riqueza para nuestra nación y tener la oportunidad de darle una vida digna, una vida de calidad a sus familiares. Pero esta medida del gobierno es muy rápido para evaluar. A veces los gobiernos toman medidas y los comentaristas comenzamos a emitir juicios y a descalificar y a pronosticar cataclismos. No, vamos a esperar, señores, porque lo importante de una medida es ver su ejecución y analizar su resultado. Vamos entonces a encontrarnos con la publicidad. Al regreso tenemos entrevista ejecutiva. Nos acompaña Rocío Valete, gerente administrativa del Break It Project, que viene a hablar sobre una interesantísima conferencia que se estará escenificando en suelo dominicano. Somos Negocios y Mercados.